Vamos a ver ahora cómo Planck explicaba este fenómeno. En su desesperación echa por tierra todas las teorías existentes hasta el momento y parte de la suposición de que la radiación no es emitida en forma continua, sino en paquetes de energía, los llamados cuantos. La cuantización de la energía de radiación es comparable con el agua cuando no fluye en forma continua, sino en gotas. La energía total solo puede ser un múltiplo de aquel cuanto que Planck llama cuanto de acción, identificándolo con la letra H minúscula. En su ley, la energía de radiación es el producto del cuanto de acción H por la frecuencia de la radiación. Mientras frecuencia y energía son magnitudes largamente conocidas, el mérito revolucionario de Planck es indudablemente la introducción del cuanto de acción. Planck es un físico teórico. Para la comprobación de su teoría depende de los resultados de medición de otros científicos. Efectivamente, estos pueden confirmar su suposición e incluso calcular el valor infinitesimal del cuanto de acción. El mismo es de 6,626 por 10 a la menos 34 Joule por segundo. En la sesión de la Sociedad Física del 14 de diciembre del año 1900, Planck expone su ley de la radiación, haciendo referencia al cuanto de acción que más adelante llevará su nombre. Ese día ingresará a los anales de la historia de la ciencia como la fecha de nacimiento de la física cuántica. Con la introducción del cuanto de acción, Planck ha puesto a saltar a la naturaleza en contradicción con su más íntima convicción. Max Planck entonces hace una suposición radical para la época. Entendamos que esto es fines del siglo antepasado, es decir, principios del 1900, y entonces muchos físicos le costó creer que para poder explicar el fenómeno que se veía de que la luz de un objeto incandescente no cambiaba de forma continua, es decir, en una gama de colores, sino que los colores se sucedían de forma discontinua, tuvo que introducir una suposición. Y esa suposición inclusive a él le parecía errada. Inclusive la conclusión a que él llegó le producía conflicto. Sin embargo, era la única forma de poder explicar el fenómeno. ¿Cuál fue la suposición radical? Él dijo entonces que la luz o la energía, vamos a decir, que se emite o que se absorbe, se hace en unidades discretas, a lo que él llamó cuantos de acción. Decía en el video, pero nosotros los vamos a conocer como cuantos. Entonces, la energía de cualquier objeto era dependiente de la frecuencia. Eso era lo que se sabía. Pero era dependiente de la frecuencia si que se introducía una constante h que nunca iba a cambiar. Entonces, la energía iba a tener múltiplos de h, pero no iba a ser números fraccionarios de h. Entonces propuso lo siguiente, que la energía era igual a n por h y por nu, donde nu es la frecuencia, h es una constante que, como ustedes vieron, él la propuso pero no la dedujo, sino que tuvieron que hacer los físicos experimentalistas y encontraron el valor. Después se le puso constante de Planck en su honor, y es de 6,63 por 10 a la menos 34 joules por segundo. O sea, es una cosa pequeñísima, pequeñísima. Y aquí viene la gracia. La energía no va a poder tener valores de decimales, sino que va a ser n veces h por nu. Esa fue la suposición de Planck. Entonces, n es un valor discreto. Por lo tanto, el valor que se tome aquí es n veces esta multiplicación. Y si ustedes se fijan, n cambia de 1 a 2 y de 2 a 3, pero no pasa por 1,1, 1,2, o sea, por decimales. Al introducir esa suposición, Planck entonces pudo proponer un nuevo comportamiento para la radiancia que habían propuesto Rayleigh y Jeans, y llegó a esta fórmula, que es un poco diferente, si ustedes quieren, de lo que estaba proponiendo Rayleigh y Jeans.
Pero resulta que esta fórmula coincidía perfectamente con el experimento. Es decir, las curvas que yo le observé en el gráfico anterior, si uno las deduce por esta fórmula, teniendo la temperatura a la que se trabajó y todos los demás variables, da exactamente la forma de esa curva. Aquí entonces fue cuando se contrapone la física clásica con la física cuántica. Es decir, si observamos un fenómeno clásico, el fenómeno clásico, como en esta pasarela, nos dice que es continuo. Es decir, yo puedo ir caminando por esta pasarela, subiéndola o bajándola, como ustedes prefieran, y lo que va a ocurrir ahí es que nunca voy a encontrar un tope o algo que se interponga en mi camino. Y por lo tanto, yo debiera observar que todos los fenómenos, como la energía, por ejemplo, fuesen continuas. Y no debiera haber valores discretos de energía, sino que tendría que tener valores de decimales de energía. Y esto era justamente lo que se esperaba cuando se calentaba un objeto. Pero el color del objeto cambiaba de forma discreta, no en una gama de colores, es decir, no tenía decimales. Eso entonces se puede representar por este otro dibujo. Y entonces, en vez de tener una pasarela que va continua, para poder pasar de de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, lo que hay que hacer es subir peldaños o bajar peldaños. Esto implica entonces de que aquí hay un salto, como lo está haciendo esta persona. Es decir, para poder ir a esta escalera yo tengo que levantar más el pie y pasar por un límite. Y luego para subir este otro tengo que levantar el otro pie y pasar por un límite. Lo que no ocurre en una pasarela continua. ¿Ah? Uno va siguiendo siempre una línea donde no hay interrupciones. Esto entonces es lo que se denominó física cuántica, gracias a que Planck le denominó a esta forma de absorber la energía en unidades discretas cuantos. Y es entonces lo que nosotros vamos a conocer ahora en adelante para que ustedes vean cómo fue el desarrollo de, gracias a esto, entender entonces de que si la materia era la que estaba absorbiendo en cuantos la energía y la materia entonces estaba hecho de átomos, no quedaba otra cosa que esperar que los átomos debían estar absorbiendo la energía en forma de cuantos. Bueno, gracias a esta investigación principalmente, Max Planck obtuvo el Premio Nobel de Física en 1918. Una cosa importante de hacer notar de la fórmula de Planck es que normalmente se observa que se trabaja o se utiliza siempre el n igual a 1. Por lo tanto, si n es igual a 1, la fórmula de Planck se reduce a E es igual a h nu. El ejemplo 2 dice así: cuando se bombardea al cobre con electrones de alta energía, se emiten rayos X. Calcula la energía en joules asociada con los cuantos de esa radiación si la longitud de onda de los rayos X es 0.154 nanómetros. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí en este ejercicio? Nos están pidiendo que calculemos la energía en joules cuando sobre una superficie de cobre a la cual se le bombardea con electrones de alta energía se emiten rayos X, es decir, esa radiación, ¿qué energía tiene? Porque esa radiación está producida en longitud de onda, corresponde a cierta longitud de onda, pero esa longitud de onda es un cuanto, si es que lo recuerdan. Entonces, hay que saber entonces la energía que está asociada a los cuantos de esa radiación. Y nos dicen que la longitud de onda, nos la dan entonces, de esos rayos X son 0,154 nanómetros. De modo que eso lo conocemos, la longitud de onda, y nos están pidiendo la energía. Un dato que no conocemos, y es importante aquí siempre tener en cuenta, es la constante de Planck, que es 6,63 por 10 a la menos 34 joules segundo. Recuérdense que en este ejemplo lo que estamos tratando de ver es cómo funciona la ecuación de Planck, que es justamente una de las ecuaciones que necesitamos. Primero, que la energía es igual a h nu, acuérdense que la hemos simplificado a cuando n es igual a 1, y que recordar que la frecuencia con la longitud de onda están relacionadas con la velocidad de la luz en el vacío. Como nos están preguntando la energía y tenemos la longitud de onda, pero la ecuación de Planck relaciona la energía con la frecuencia, entonces debemos poner aquí la longitud de onda. Y esta es la expresión que nos relaciona la longitud de onda con la frecuencia.
Entonces, despejando de aquí la frecuencia, nos queda que es la velocidad de la luz dividido por la longitud de onda. Por lo tanto, es posible reemplazar esto aquí. De modo que la ecuación de Planck se transforma en que la energía es igual a h por la velocidad de luz dividido por la longitud de onda. Teniendo entonces esta expresión, es posible reemplazar todos los datos y obtener cuál es la energía de esos rayos X. La ecuación de Planck H es esta. La velocidad de la luz ya dijimos que la íbamos a considerar siempre como 3.00 por 10 a la 8 metros segundo a la menos 1. Y abajo se divide por la longitud de onda. Pero la longitud de onda hay que transformarla porque está en nanómetros. Y hay que transformarla a metros. Recordar que un nanómetro es 1 por 10 a la menos 9 metros. Entonces aquí está el factor de conversión. Se van a ir los nanómetros con los nanómetros, se van a ir los metros con los metros y se va a ir los segundos a la menos 1 con los segundos. Por lo tanto, la energía nos va a quedar en Joule. Y eso da 1,29 por 10 a la menos 15 Joule. O sea, la energía asociada a esos cuantos de radiación es pequeñita porque la longitud de onda a la que nos entregan esto es una longitud de onda larga, ¿ya? Y por lo tanto la energía va a dar poca. Ahora, es importante hacer notar entonces que esto que está aquí, esta energía, es la energía de un cuanto. Entonces, cada vez que usemos la ecuación de Planck, lo que estamos es calculando la energía de un cuanto. Por lo tanto, yo podría poner aquí, pero no se hace, que esto es Joule partido por cuánto, para simbolizar que es cuánta energía por cuánto. Suena un poco raro decir cuánto por cuánto, y entonces mejor vamos a dejar de utilizar este término y vamos a introducir otro. Veamos ahora un fenómeno que observó el científico Heinrich Hertz en 1888 y al que se denominó después efecto fotoeléctrico. Este es entonces Hertz, para que lo conozcan, y por quien se puso en honor la unidad de segundo a la menos 1. Él se dio cuenta que cuando la luz choca con la superficie de ciertos metales, se emiten electrones. Esto era muy curioso, es decir, como que la luz era capaz de sacar electrones de ciertos metales. Entonces, para eso ideó un sistema que después otros científicos lo fueron perfeccionando y tratando de explicar este fenómeno. Y es el que se muestra en la figura. Si recuerdan, el tubo de rayos catódicos de Thomson, esto tiene un funcionamiento muy parecido. Lo que ocurre aquí es lo siguiente. Hay una fuente de poder que tiene un polo positivo y un polo negativo. Esto se representa una batería. Y entonces, desde el polo negativo salen los electrones y pasan por este voltímetro o también indicador de corriente. Y luego el cable los lleva a una superficie metálica que está dentro de un tubo de vidrio sellado al vacío. Esta superficie metálica es como una placa curva. Y delante de esto hay otro metal de forma cilíndrica que sería entonces la terminal positiva porque está conectado al polo positivo de la fuente de voltaje. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Lo que ocurría era de que cuando se encendía la batería y entonces querían que la corriente fluyera, no pasaba entonces que los electrones de aquí llegaran acá. Porque a diferencia de lo que hizo Thomson en su experimento, es que Thomson producía una descarga eléctrica. Es decir, desde el polo negativo, él era capaz de producir una descarga eléctrica y hacer que los electrones fueran hacia el polo positivo. Pero en este caso, el experimento no era ese. El experimento era el siguiente. Resulta de que cuando estaba esto a oscuras y la cámara entonces estaba sellada con alguna superficie o algún paño, vamos a decirlo así, negro, y se encendía el circuito y se abría el circuito, los electrones no fluían. Pero resulta que si se sacaba esa superficie negra, ese paño negro, y entonces ahora se le irradiaba energía a esta placa, veían que aparecía una corriente eléctrica porque aquí lo indicaba el indicador de corriente. La única forma de explicar entonces eso era que esta energía radiante que se aplicaba sobre la placa era capaz de sacar el electrón y además hacer que se moviera de tal forma que era atraído hacia el polo positivo y se cerraba el circuito y así se producía entonces la corriente, y aquí siempre estaba indicando de que
había corriente eléctrica. Esto fue un fenómeno muy curioso que lo podemos observar de forma más aumentada en este dibujo acá de la izquierda. Y entonces si ahora sabemos de que la energía radiante se mide en cuantos, es decir, que la energía de una onda depende de h y de nu, y por lo tanto esto es un cuanto, lo que se observaba es que un cuanto sacaba un electrón, de modo que si se irradiaba y venía otro cuanto, sacaba otro electrón. Y entonces los electrones emitidos poseían una cierta energía cinética. Cuando salían de la placa, entonces eran acelerados y por lo tanto adquirían velocidad. Esto era entonces lo que tenían hasta ese momento los científicos. Y se observaron algunas cosas de este experimento. Lo que ustedes tienen en el gráfico de arriba es que está graficado, valga la redundancia, la corriente eléctrica versus la frecuencia. Entonces lo que esperaban ellos es que al irradiar con cierta frecuencia, por ejemplo esta de aquí, mientras más irradiaban y entonces era más intensa la radiación, ellos esperaban de que los electrones iban a acelerarse mucho más, es decir, iban a salir más rápido. Pero no se observaba eso. Lo único que se observaba, es que la intensidad de la corriente aumentaba. Si, por ejemplo, esta era la frecuencia con que los sacaban y le daban una intensidad de corriente llamada I1, entonces después se mantenía constante esa corriente de intensidad. Luego entonces, si aumentaban al doble la corriente, lo que obtenían era que la frecuencia era la misma y los electrones tenían siempre la misma energía. Y luego, si lo aumentamos al triple, bueno, lo que ocurre es que hay una intensidad de corriente 3, que es el triple de la 1, y luego esa corriente se mantiene constante. Es decir, la intensidad siempre aumentaba, era grande, pero no así la velocidad de los electrones. Es decir, podían sacar mucho más electrones mientras aumentara la intensidad, pero eso no significaba que los electrones iban a salir más rápido. Entonces, las cosas que notaron era que mientras más radiación se aplicaba, lo resumido aquí, lo que acabo de decir, aumentaba la intensidad de la corriente y más electrones se sacaban, pero la energía cinética de esto permanecía constante. La otra cosa que observaron es que, en cambio, si se cambiaba la frecuencia a valores mayores, es decir, empezaban a variar esto, la energía cinética de los electrones sí aumentaba. Y por otro lado, que es lo que se grafica en esto, es que para sacar un electrón se necesitaba una frecuencia específica, no cualquier frecuencia. Y a esa frecuencia la llamaron frecuencia mínima, no cero, también se le denomina frecuencia umbral. Y esta magnitud era específica para cada metal. Si yo voy variando la frecuencia de los electrones, y esto es lo que se conoce como potencial de frenado, entonces sería como la energía contraria a la energía cinética, es decir, la energía cinética es, me da cuál es la energía que lleva un cuerpo cuando lo acelero. Pero normalmente se suele medir el potencial de frenado, es decir, cuál es la energía que se necesita para frenar ese electrón. Bueno, si la energía que tiene un electrón es muy alta, para frenarlo se necesita una energía muy alta. Por lo tanto, el potencial de frenado es directamente proporcional a la energía cinética. Y entonces se daban cuenta de lo siguiente, que para poder sacar un electrón, es decir, para que la energía cinética aumentara, había una frecuencia mínima primero que se tenía que cumplir. Si no se llegaba a esa frecuencia, el electrón no salía. Y esa frecuencia mínima, a la que denominaron, como les dije, frecuencia umbral también, era dependiente para cada metal. Es decir, cada metal tenía su frecuencia mínima. La gracia de esto es que una vez que se sacaba el electrón salía disparado hacia el polo positivo. Y entonces, si aumentaban la frecuencia, es decir, ya pasaban el umbral, entonces ahora sí podían acelerar más los electrones, es decir, que fuesen más rápido. Y mientras más frecuencia, de más alta frecuencia era esa radiación, más rápido iban los electrones. El científico que ustedes ven a la izquierda probablemente sea uno de los más conocidos en nuestra historia, y él se dedicó a tratar de explicar esto que había observado Hertz, y en 1905 estableció que el fotón, de hecho el fotón ya había sido enunciado antes por Gilbert Newton Lewis, el mismo de las estructuras de Lewis, dijo que el fotón al que
él denominó, digamos, fotón, y que Planck denominó cuanto, es una partícula de luz que obedece a la ecuación de Planck. Entonces aquí hay una cuestión también muy radical que supuso Einstein, y es lo siguiente. ¿Se acuerdan cuando les hablé del tubo de Rubens? El tubo de Rubens lo que hace es que se manda la onda sonora a través del tubo, y esta impide entonces que en los valles las moléculas del gas salgan, pero en las crestas sí deja que salgan. Entonces se produce el patrón de onda que vimos ahí en las llamas. Eso quiere decir entonces que la onda está interfiriendo con moléculas del gas. La única explicación que hay para eso entonces es que la onda no sea algo intangible, sino que sea algo tangible. Y cualquier onda también debe ser algo tangible. Como en este caso se interactuó mucho con la luz visible, entonces Einstein dijo de que esas partículas de luz, esas ondas electromagnéticas que vienen del Sol, por ejemplo, son partículas de la luz. Y una partícula entonces tiene masa. Por lo tanto, la única forma de que el electrón salga es que algo con masa lo choca. Por lo tanto, él llamó a estas partículas de luz que tienen masa fotones y dijo que comprobaba la ley de Planck. Ahora, lo importante que hay que hacer notar aquí es que si esta es la ley de Planck de que es igual a h nu, para el efecto fotoeléctrico se daban cuenta de que la energía era dependiente de dos factores. Es decir, había que hacer un trabajo, realizar un trabajo, es decir, el fotón, esa longitud de onda que va a sacar a ese electrón, tiene que cumplir entonces dos condiciones. Tiene que ser capaz de sacar el electrón desde donde está en el metal hacia la superficie, solo hacia la superficie. Y por lo tanto para eso se necesita realizar un trabajo que le denominamos con la letra W mayúscula. Y luego la energía de ese fotón tiene que alcanzar para acelerar al fotón y no quedarse en la superficie, sino que salir disparado e ir al polo positivo. Por lo tanto, el fotón también tiene que proporcionarle cierta energía cinética. Entonces, la suma del trabajo para sacar al electrón a la superficie y además para darle energía cinética y que vaya hacia el polo positivo es igual a la energía que Planck ya había enunciado. De aquí se puede deducir entonces, sin tomar en cuenta esta E, que la energía cinética, si pasa este trabajo para acá, restando, entonces es igual a h nu menos W. H nu, bueno, se conserva, pero resulta que el trabajo también es un H por nu, pero no es un H por nu cualquiera. En este caso, la frecuencia para este trabajo es la frecuencia umbral. Es decir, el trabajo depende de la constante de Planck, pero también depende de esa frecuencia umbral. Entonces, es decir, a la energía total, que es esta, hay que restarle el trabajo y así obtengo la energía cinética, y así la energía que se usa para acelerar el electrón hacia el polo positivo. De aquí se puede factorizar entonces también esto y nos queda que la energía cinética es igual a H por nu menos nu 0. Las fórmulas que están en azul normalmente las pongo coloreadas porque son las que más se usan para los ejercicios. Ahí están lo que ya he dicho que significan cada una de estas parámetros dentro de esas ecuaciones. Y como conclusión entonces, para que les quede muy grabado, lo que Einstein propuso es que la luz es una partícula, algo que tiene materia, por eso puede sacar un electrón, otra partícula que también tiene materia. Por este trabajo es que Einstein recibió el Premio Nobel de Física en 1921. Veamos el ejemplo 3, que tiene que ver con lo descrito por Einstein para el efecto fotoeléctrico. Dice, la función de trabajo del metal cesio es de 3.42 por 10 a la menos 19 joules. A. Calcula la frecuencia mínima de luz requerida para liberar electrones del metal. Que eso también tiene parte B. Bueno, ¿qué nos están diciendo? Que la función de trabajo del metal cesio es 3,42, o sea que conocemos W, y que calculemos la frecuencia mínima de luz requerida para liberar electrones del metal, es decir, nu 0.
Esas son las dos cosas que conocemos. ¿Qué sabemos también? De acuerdo a lo que acabamos de ver respecto al efecto fotoeléctrico, la energía cinética es igual a h nu menos W. Esa es la energía cinética que un electrón adquiere, ¿no? Es decir, hay que restarle a la energía total, la energía de un fotón, hay que restarle la energía del trabajo. Hay que restarle el trabajo. Y entonces ahí se obtiene la energía cinética. O si ustedes prefieren, ¿de acuerdo? Si pasamos que está restando para acá sumando, quiere decir que la energía cinética más el trabajo da la energía total, es decir, H null. Ahora, lo importante de esto es que si solo se requiere liberar al electrón y no moverlo, o sea, solamente sacarlo de la superficie pero no acelerarlo, entonces el electrón no tiene energía cinética. Por lo tanto, esto es cero en esta ecuación. Porque solo nos están diciendo que calculemos la frecuencia mínima de luz requerida para liberar electrones, no para moverlos, no para darles velocidad. Así que esta ecuación se iguala a cero. Y entonces de aquí puedo despejar el trabajo y me queda que el trabajo es igual a h nu. Bueno, resulta que como ahora solamente el trabajo es igual a la constante de Planck por una frecuencia, esta frecuencia ya no puede ser la frecuencia total de acá arriba, porque le hemos sacado la energía cinética. Entonces, ¿qué frecuencia será esa? Bueno, esta es la frecuencia mínima o umbral, es decir, esta es nu cero ahora. Así que esta fórmula se transforma en esto. Entonces, cuando nos piden la función trabajo, esta siempre será la constante de Planck por nu sub 0. Es decir, el trabajo justamente está relacionado, es directamente proporcional a la frecuencia umbral, multiplicada por la constante de Planck. De modo que, conociendo la constante de, despejando nu 0 de aquí, que sería W partido por H, y reemplazando W, que ese valor nos lo dieron acá arriba, dividido por la constante de Planck, que es una constante que ya podemos conocer, sacar de algún libro, en el ejercicio anterior también la daban, esa división da 5,16 por 10 a la 14 segundo a la menos 1. Y queda con 3 cifras significativas porque el valor medido tiene 3 cifras significativas, ya que esta es una constante. Entonces, la frecuencia mínima de luz requerida para liberar electrones de este metal, del cesio, es esta, que está aquí. Se necesita esta frecuencia para poder sacar solamente el electrón, no moverlo. En la parte B nos preguntan que calculemos la energía cinética del electrón expulsado ahora si se usa luz de frecuencia 1.0 por 10 a la 15 segundo a la menos 1 para irradiar el metal. ¿Ya? Entonces seguimos hablando del metal cesio. Y nos preguntan que calculemos la energía cinética del electrón expulsada si se usa luz de esa frecuencia. Bueno, ¿qué es lo que están preguntando? La energía cinética no la conocemos y nos están dando la frecuencia ahora que se utiliza para expulsar al electrón. Recordando entonces de lo que habíamos visto, de lo que apareció en la fórmula anterior, también la podemos escribir aquí y decir que la energía cinética es igual a h nu menos W. Entonces esto es lo que nos están preguntando. La función trabajo para expulsar al electrón en el ejercicio anterior ya nos la dieron, o sea el valor de W lo conocemos. Y la frecuencia, es decir, para que el electrón tenga energía cinética, es esta, y entonces la podemos reemplazar ahí. Y H también lo conocemos, que es la constante de Planck. De modo que esto nos queda la constante de Planck por la frecuencia dada menos la función trabajo que nos la habían dado anteriormente. Y eso entonces implica que los electrones van a tener una energía cinética de 3,21 por 10 a la menos 19 Joule. Es una energía cinética, como ustedes ven, pequeña, porque claro, son electrones con magnitud de electrones pequeña. Evidentemente que la energía cinética sería mayor si es que la frecuencia esta la cambiamos ahora en vez de 10 a la 15 a la 16, a la 17, a la 18, a la 19,
Entonces, mientras mayor la frecuencia, la energía cinética de los electrones va a ser mucho mayor. En el ejemplo 4 les piden resolver los siguientes ejercicios que están relacionados. Este ejercicio tiene letra A, B y en la siguiente diapositiva la C. Entonces el primer ejercicio dice así, esa es la primera parte. Un láser emite luz con frecuencia de 4,69 por 10 a la 14 segundo a la menos 1. Calcule la energía de un fotón de la radiación de este láser. Entonces, ¿qué datos tenemos? Primero que la frecuencia del láser, la luz de este láser tiene una frecuencia de 4,69 por 10 a la 14 y nos están preguntando por la energía cinética de un fotón, cuando esa es la radiación. Si recordamos ahora qué es lo que decía la ecuación de Planck y la habíamos simplificado a esto, es que la energía es igual a h por nu, es decir, a la constante de Planck por la frecuencia. Entonces, al tener la frecuencia de la luz y multiplicarla por la constante de Planck, obtenemos inmediatamente la energía. Entonces, al multiplicar esta constante por el valor de la frecuencia, obtenemos la energía. Y esto es lo importante. La energía que se obtiene, entonces, son 3,11 por 10 a la menos 19 Joule. El segundo con el segundo se van y solamente queda Joule. Pero lo importante es que esa energía, y esto es una cosa que no se dice cuando se hacen esos cálculos, pero que está implícito, esta energía es la energía por fotón. Es decir, esta 311 por 10 a la menos 19 Joule es la energía de un fotón. Por eso lo he puesto acá en gris. Y normalmente no se escribe porque se entiende que esa es la energía siempre de un fotón. Ya que si aquí cambian la frecuencia a otro valor, entonces el fotón tendrá otra energía. Y así, si vamos cambiando de frecuencia, entonces los fotones tienen otra energía. Por lo tanto, como el fotón no tiene dimensiones, es una partícula que se cuenta, se pone en el resultado de la energía. Ahora, Planck lo llamó esto cuantos, y habíamos escrito antes descrito que esta era la energía de un cuanto en un ejercicio anterior. Pero ahora a los cuantos le vamos a llamar fotones, porque así fue como los bautizó Einstein, ¿ya? Entonces, por eso esta es la energía de un fotón. Cada vez que calculemos la energía con la ecuación de Planck, va a ser la energía de un fotón. En la parte B dice, si el láser emite 1.3 por 10 a la menos 2 Joule de energía durante una pulsación, ¿cuántos fotones emite durante esa pulsación? Entonces, ¿qué quiere decir que si un láser emite esa energía durante una pulsación? ¿Cuántos fotones emite durante esa pulsación? O sea, lo que nos están preguntando es, probablemente todos ustedes han visto un láser, que es lo que está apuntando en este momento esta diapositiva, yo lo estoy moviendo, y entonces cuando uno presiona el láser, aparece una pulsación, se lo está pulsando, y después que lo deja de pulsar, desaparece la pulsación. Entonces, dicen que una pulsación, no sabemos si es corta o larga, pero lo importante es que hubo una pulsación, emitió esta cantidad de energía. Entonces, esa cantidad de energía, ¿a cuántos fotones corresponde? Como dato, tenemos que la energía que emite el láser es esta. Nos están preguntando por cuántos fotones, pero sabemos del ejemplo anterior, que eso es lo importante, cuál es la energía de un fotón. La energía de un fotón es esta. Entonces yo ya puedo decir que un fotón es equivalente o tiene una energía de 3,11 por 10 a la menos 19 Joule. De modo de que si esta es la energía de un fotón, ¿cuántos fotones serán entonces con esta energía? Y por lo tanto podemos ocupar el análisis dimensional. Multiplicamos 1,3 por 10 a la menos 2 Joule por la equivalencia de que un fotón son 3,1 por 10 a la menos 19 Joule. Y eso nos da 4,2 por 10 a la 16 fotones. Es decir, son muchos fotones. Fíjense que evidentemente mientras es más larga la pulsación del láser, mientras más rato yo lo tengo apretado, más fotones van a salir de ese aparato. Si la pulsación es más corta, salen menos fotones. Ahora vamos a la pregunta C. El láser emite una ráfaga o pulsación de energía que contiene 5,0 por 10 a la 17 fotones de esta radiación. Y ahora nos están preguntando que calculemos la energía total de esa pulsación. Entonces, los datos que tenemos
es que esta es la cantidad de fotones que se emiten cuando hay la pulsación y ahora nos están preguntando la energía. Y entonces acá lo que tenemos es lo contrario de lo que nos habían preguntado en la parte B. Nos dan el total de fotones que salieron cuando se apretó el láser. Y entonces nos dicen cuál será la energía que tenían esos fotones. Por lo tanto, del ejercicio anterior sabemos lo mismo, que el ejercicio A, un fotón es 3,11 por 10 a la menos 19 Joule. Y también usamos el análisis dimensional. Y por lo tanto, si tenemos esta cantidad de fotones, ahora, por factor de equivalencia, la verdad es que 3,11 por 10 a la menos 19 Joule es un fotón. Y esto al multiplicarlo nos da que son 0,16 Joule. O sea, todos esos fotones tienen esa energía. Es importante notar que esto queda con dos cifras significativas porque este es el valor que tiene menos cifras significativas. Este, que yo lo he puesto aquí, es una equivalencia, claro, pero no es un factor de conversión como los que nos dan siempre para hacer transformaciones, porque este dato viene del ejercicio A, o sea, lo hemos calculado, lo hemos obtenido, así que viene de una medida. Por lo tanto, también hay que mirar la cifra significativa aquí, y como este tiene 3 y este tiene 2, este también debe quedar con 2. En el caso A y en el caso B hice lo mismo, compruébelo ustedes, en donde también tomen en cuenta la cifra significativa mirando todos los valores de medidas que se hicieron. Este último ejercicio tiene un grado de dificultad un poco mayor porque nos están preguntando por la luz que emite una lámpara y la potencia que ésta tiene en watts. Entonces hay que tener un poco más de cuidado. El ejemplo 5 dice así: una lámpara de sodio emite luz con una longitud de onda de 590 nanómetros. Si la lámpara tiene una potencia de 35 watts y el 80% es luz, ¿cuántos fotones se emiten en una hora? Y nos dicen que un watt es un joule partido por segundo. Veamos cuáles son los datos que tenemos primero en este ejercicio. Primero nos entregan la longitud de onda, que tiene este valor. Nos dan la potencia. Me acabo de dar cuenta de que hay un pequeño error. La longitud de onda son 590.0, aquí me faltó 590.0, faltó el punto 0. La potencia que le he yo escrito como P es igual a 35 watts. Y ya sabemos que un watt equivale a eso en joule. Y que el 80% de esta potencia es luz. Entonces, si la lámpara tiene esta potencia, solamente el 80% es luz. Lo otro debe ser energía o que se pierde de otra forma. Y entonces lo que nos está preguntando es cuántos fotones por hora se produce. Bueno, entonces aquí lo que debemos llegar a hacer entonces es establecer una relación entre los fotones que se producen, cuál primero es la energía de los fotones que se producen, pero cuántos se producen en hora. Entonces, si yo puedo determinar la energía de un fotón, voy a poder saber después esa energía en cuántos segundos se produce, porque aquí nos están diciendo, por ejemplo, que es lo importante de este ejercicio, que un watt se produce en un segundo. Entonces, si yo puedo determinar la energía de todos los fotones, voy a poder saber entonces cuántos se producen en el tiempo que me piden, es decir, no en un segundo, sino que en una hora. Entonces, la estrategia de esto es primero determinar cuál es la energía de este fotón. Ya sabíamos de los ejercicios anteriores de que la energía está relacionada con la frecuencia por h nu, pero que puedo reemplazar aquí c partido por lambda y me queda que la energía es igual a h por c partido por lambda. Entonces, con esta expresión de que es igual a esto, reemplazo y entonces esta es la constante de Planck, esta es la velocidad de la luz y la longitud de onda que nos están dando, que son 590.0 nanómetros, hay que transformarla a metros. Y entonces nos va a quedar esto en energía. Pero recuerden que esta energía que acabamos de calcular, que es 3.371 por 10 a la menos 19 Joule, es por fotón. Entonces ahí tengo la energía de un fotón. Esto es importante tenerlo entonces porque necesitamos la energía de todos los fotones que están saliendo de esa lámpara. Y no solamente en un segundo, sino por hora. Pero hay una cosa importante también. Nos están diciendo que de estos 35 watts que se pueden escribir así, porque nos están diciendo que un watt es un joule partido por segundo. Entonces los 35 watts son 35 joule partido por segundo. Aquí yo lo he escrito como segundo a la menos 1. Se puede escribir así como está acá arriba, o se puede escribir así. Entonces de esa potencia solo el 80% es luz. Por lo tanto yo tengo que calcular cuál es el 80% de esto. Como ustedes quieran hacerlo, yo lo multiplico por 0,80 inmediatamente y me da que la cantidad de watts que se producen la cantidad de watts que son luz solamente son 28 joule partido por segundo.
Es decir, esta es la energía de los fotones, de la luz, en un segundo. Como les digo, lo que habrían que hacer es, como ustedes quieran hacerlo, por regla 3, si este es el 100%, cuál es el 80%, y les va a dar 28. Entonces lo marco aquí, esto es la luz, o sea, estos son fotones. ¿Ya? Y aquí viene entonces la parte importante de esto que tenemos que cruzar. O sea, tenemos que cruzar esta información, que es la energía que nos da por un fotón, y tenemos que cruzar esta información, que es la energía que se da por segundo, los fotones, ¿ya? Que salen de esa ampolleta, o esa lámpara, perdón. Y entonces para esto yo voy a utilizar el análisis dimensional, pero ustedes, como les decía antes, lo pueden hacer por regla de 3 si quieren. Y esto es lo que ocurre. De la expresión de acá arriba, yo tengo que un fotón produce 3.371 por 10 a la menos 19 Joule. Y entonces, si lo multiplico por esta cantidad, que sería Joule partido por segundo, se me van a ir los Joule con los Joule. Y entonces ahora me va a quedar fotón partido por segundo. Pero yo no quiero los fotones partido por segundo, lo que quiero son los fotones partido por hora. Y entonces cambio esta unidad con este factor de conversión que hemos conocido de ejercicios anteriores. Una hora son 3600 segundos, por lo tanto se va los segundos con los segundos y me va a quedar fotón partido por hora. El resultado de multiplicar todo esto y dividirlo por el número de abajo es 3.0 por 10 a la 23 fotones por hora. Entonces, esos son los fotones que se producen en una hora. Entonces, en una hora la luz está arrojando esta cantidad. O sea, de los 35 watts, la verdad que 28 son solamente luz y por lo tanto esos 28 watts corresponden a 3.0 por 10 a la 23 fotones. Notar que esto es un factor de conversión, no se toma en cuenta, pero esto es un dato que hemos calculado y se entrega de una medida, así es que sí se toma en cuenta. Y este también es un dato que hemos calculado que también se entrega de una medida. Por lo tanto, este y este número da las cifras significativas. Este tiene 4 y este tiene 2, así que ese se deja con 2. Lo difícil de este ejercicio es esta última parte, porque lo que tengo que hacer con las relaciones de esto y esto es poder dejarlas de tal forma que se cancelen los Joule con los Joule y los segundos con los segundos para que quede fotón partido por hora. ¿Ya? Esa es la mayor complejidad de este ejercicio. Porque hay que buscar, si lo van a hacer por análisis dimensional, bueno, pongo los Joule arriba y los fotones abajo, y acá pongo como los Joule arriba y los segundos abajo. ¿Qué manera debo encontrar para buscar que me dé fotones partido por hora? Probablemente si lo hacen por regla de 3 les salga más fácil. Pero yo lo he hecho aquí por análisis dimensional. Entonces, quiero volver a recalcar de que lo que calculamos aquí es la energía de un fotón. Pero en los 28 Joule de aquí no están saliendo un fotón, están saliendo fotones. Y por lo tanto, como están saliendo fotones, ahora voy a poder calcular el total de fotones. Pero de hecho, en esta parte no están saliendo los Joule, no están saliendo todos los fotones en un tiempo cualquiera, están saliendo por un segundo. O sea, en un segundo salen todos esa cantidad de fotones y los fotones suman esa energía. Ahora, el problema entonces es que no lo necesito por segundo, lo necesito por hora. Y por lo tanto, esto lo tengo que transformar ahora. Y ahí tengo finalmente de que en una hora, sea por hora, 3.0 por 10 a la 23 fotones. Esta ha sido entonces la clase 4. Espero que le haya gustado. Sobre todo a los que son amantes de la física probablemente y que les interesa mucho cómo es esto de la radiación. Nos vemos en una próxima oportunidad porque hasta aquí ha llegado la clase.